Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el resumen de la lección de esta semana, que es para el 1 de febrero. Se titula La ira del amor divino. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 78 y versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. La lección de esta semana tiene una profundidad tremenda porque podemos cometer el error de humanizar a Dios. Y voy a dedicar yo quizás menos tiempo para el resumen del estudio porque quiero que quede claro qué es la ira de Dios. Entonces nos vamos a enfocar en la primera parte a eso. Pero como siempre, para abrir la palabra de Dios, pues tenemos que hacerlo siempre con oración, así que los invito a orar. Bendito Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder escudriñar todavía con libertad tu santa palabra. Queremos pedir tu dirección, que tu Espíritu Santo, que fue quien inspiró a los profetas y a los escritores, sea ahora nuestra inspiración, Señor, para poder abrir nuestro entendimiento, poder recibir tus enseñanzas y ponerlas por obras. Quédate con cada hermano, con cada hermana que está viendo, Señor, este repaso, que seas tú con cada una de sus personas y seres amados en cada uno de sus hogares, que seas guía en todo momento y que perdones nuestros pecados. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos visto, pues, la ira del amor divino parece contradictorio, pero yo quiero primero que para poder entender esta lección, vamos a centrarnos en el siguiente cuadro, en la siguiente escena. Una pareja tiene dos hijos, uno de 12 años, otro de 6, y en un momento determinado tienen que salir por una emergencia y no avanzan a llamar a ningún familiar como para que se quede con sus niños, pero se dan cuenta, no, ya mi hijo más grande tiene 12 años, el otro tiene 6, se pueden quedar, no nos vamos a demorar mucho, no se pueden quedar los dos si finalmente pues el más grande va a cuidar del más pequeño, así que se van confiando en esto, pero resulta que el más grande, para entretenerse, ahora que no está el papá, empieza a jugar en su consola de juego. Yo sé que esto es por ilustración, porque yo sé que ustedes no le darían a un niño de 12 años una consola de juego, mucho menos a uno de 6, pero para ilustrar, ¿verdad? El mayor está jugando en su consola de juego porque se acuerda que tiene un amigo a quien no le ha podido ganar en cierto juego y justo ese momento está jugando y está ganando, y el hermanito menor está ahí también entusiasmado viéndolo. En eso carga el hermanito menor algo en la mano, lo deja caer, justo cae en el cable que conecta la consola y la consola se desconecta, justo cuando su hermano mayor estaba ganándole a aquel amigo que jamás le podía ganar. El hermano mayor entra en cólera, empieza a golpearlo y cuando reacciona, pues ya su hermanito menor estaba con señales de los golpes. Ahora empieza a pensar qué va a pasar cuando llegue mi papá y llegue mi mamá. Entonces llegan los padres y lo primero que ven es a su niño con la cara hinchada, los ojos rojos, etcétera, etcétera. Y aquí voy a parar en el ejemplo porque aquí cabe la pregunta. Si es que el padre no castiga al hijo mayor, ¿qué concepto va a tener el hijo menor acerca de su padre? Que es injusto, que a pesar de todo lo que le hizo su hermano mayor, su padre no hace nada para corregir aquello. Entonces, ese niño, el hijo menor, dejará de confiar en su padre como una persona justa, tendrá un concepto quizá distorsionado. Y el hijo mayor, de igual manera, pensará pues que si esta vez, a pesar de la gravedad de la situación, su padre no hizo nada, esto le dará pauta para poder hacer en adelante todo lo que él quiera sin recibir
un merecido castigo. Más o menos algo así se ilustra en la lección de esta semana, pero yo quiero primero aclarar qué es la ira de Dios. A veces y desde la semana pasada venimos viendo, por ejemplo, un Dios apasionado, pero habíamos aclarado que el apasionamiento de Dios es un apasionamiento totalmente diferente de la pasión humana, que muchas veces la pasión humana tiene rasgos negativos, perjudiciales y pecaminosos. No así la pasión divina, que es una vehemencia por salvar a su criatura, en este caso a nosotros, que es totalmente diferente. Pero Dios quiere correrse el riesgo. Dios utiliza lenguaje nuestro, experiencias nuestras con eso de que sus entrañas se conmueve, por ejemplo, que veíamos en la lección pasada, pero prefiere correr ese riesgo de que nosotros podamos humanizar a Dios para hacernos entender en palabras humanas y en sentimientos humanos cómo es el amor de Dios. Ahora habla de una ira y habla de amor. Ira y amor para el ser humano son dos cosas contrapuestas, no así para Dios. ¿Por qué? Primero, ¿qué es la ira de Dios? Por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 10, habla acerca de la ira de Dios. Y leo el texto, dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Qué es este cáliz puro de la ira de Dios? Para poder entender lo que es la ira de Dios, tenemos que irnos hacia los tiempos de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, la comunión que tenían con Dios, que podían verlo cara a cara, que se gozaban en su presencia, que lo recibían con gozo en el huerto de Edén. Cuando entra el pecado, la Biblia dice que ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba, pero ya no lo vieron. Obviamente, el pecado hace separación de Dios, porque el pecado es algo antagónico a Dios, es lo opuesto a Dios. Por eso es que cuando nosotros, yo siempre he dicho, cuando una persona se encuentra más cerca del pecado, está más lejos de Dios. Cuando más cerca de Dios está, más lejos del pecado. Para poder tener una nueva comunión con sus criaturas, con el ser humano pecador, Dios lo único que hace es cubrir su omnipotencia. ¿De qué manera lo hace? Es uno de los misterios, como dice el apóstol Pablo, los misterios de la piedad. Para Dios permanecer o tratar de acercarse a su criatura y no matarla, porque todo lo que contiene pecado cerca de la presencia de Dios es destruido. Entonces, para acercarse al ser humano y no matarlo, Dios cubre, reduce su omnipotencia para de esa manera estar cerca del ser humano y no matarlo, porque se podría volver destructor sin querer serlo. Cada que Dios se acercaba, porque siempre es Dios quien se acerca, Dios se acercó al hombre cuando pecó y Dios siempre vive buscando al hombre. Eso a través de la historia, la Biblia lo enseña. Para poder buscar al hombre y para poder acercarse al hombre, Dios trata de cubrir su omnipotencia. Y lo hizo también con Satanás en los concilios. Eso lo vemos en Job. Porque una vez que Satanás pecó, también era susceptible de ser destruido por Dios. Pero si Dios lo hubiera destruido, no porque quería, sino porque su omnipotencia destruye todo lo que contiene pecado, si lo hubiera destruido, quedaba la duda, ya que Satanás se había encargado de desacreditar, por decirlo de una manera fácil, a Dios como un Dios injusto, que su ley era injusta, etcétera, etcétera. Todo aquello que leemos en el libro La Historia de la Redención y que leemos en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías. Cuando Dios cubre esto, en algún momento, cuando su pueblo le falla, y eso dice la lección del día domingo, y voy a unirlo con esta introducción, siempre ha sido el ciclo del pecado. El hombre se acercaba a Dios, estaba bien, su pueblo se acercaba a Dios. En el momento que pecaba se alejaba, obviamente, y Dios lo abandonaba, y no es que quería abandonarlo, pero es que no podía estar cerca sin destruirlo. Y porque obviamente, pues, como habíamos dicho, entre más cerca del pecado está más lejos de Dios.
Entonces Dios, para no destruirlo, lo deja. Y en ese momento era atacado por los enemigos, era sometido por los enemigos. En esa situación ellos se arrepienten, se acercan otra vez a Dios. Dios cubre su omnipotencia para no destruirlo. Pero cuando Dios muchas veces ha visto que ya el pueblo no tenía más remedio, que ya no había oportunidad de salvación, que habían sobrepasado los límites de la gracia de Dios, y no es porque la gracia tenga un límite, sino porque ellos ya mostraron que no tenían capacidad de arrepentimiento. En ese momento, Dios se mostraba tal como era, y obviamente había destrucción. Y esa destrucción es la que vemos con el destructor que pasa cuando sale el pueblo, antes de que salga el pueblo de Egipto, ¿verdad? Cuando mata a los primogénitos. Pero es que no es que Dios quiere matar, sino que Dios se presenta con un poco más de su omnipotencia. Y en ese tiempo, por ejemplo, el destructor era selectivo. ¿Por qué? Porque solamente lo hizo con los primogénitos de aquellos cuyas casas no estaban pintadas sus dinteles con la sangre del cordero, que simbolizaba la sangre expiatoria de Cristo. Esa es la ira de Dios. Y cuando dice Apocalipsis que la ira de Dios será derramada pura, quiere decir que ya no habrá algo que lo cubra. Porque cuando Cristo venga, vendrá con poder y gran gloria. O sea, ya será el Cristo glorificado tal como está ahora en el cielo. Ya no habrá algo que lo cubra, que como cuando Dios le permite a Moisés ver su gloria, pero lo esconde detrás de la roca, pone su mano para evitar matarlo. Espero que con esta explicación quede clara acerca de lo que es la ira de Dios. No es el sentimiento negativo que siente el ser humano, justa o injustamente, justificada o no, pero que es producto muchas veces de su vehemencia y muchas veces negativa. No, es totalmente diferente. Es producto del mismo amor. Como en el ejemplo que pusimos al comienzo. Si el padre no castiga al hijo mayor, el hijo menor lo va a ver como injusto. Y por amor a los dos, el padre tiene que aplicar un castigo a su hijo mayor. ¿Por qué? ¿Por qué por amor a los dos? Por amor al pequeño, que Dios sabe que tiene que protegerlo, y por amor al más grande, que sabe que no puede dejarlo a la deriva y que tiene que poner límites. Y Dios, a través de su palabra, nos ha mostrado que es un Dios de esa manera. Esperamos que con esto haya quedado claro el asunto de la ira de Dios. La ira de Dios es totalmente diferente a la ira del ser humano. Por eso es que compagina muy bien la ira de Dios y su amor. Porque la ira de Dios muchas veces es producto del amor de Dios por su pueblo. Dios es lento en airarse. Vamos a la siguiente parte, que esto correspondería a la parte del día lunes. La Biblia nos enseña acerca de un Dios que es tardo en airarse. Y está basado en el libro de Jonás, capítulo 4 y versículos desde el 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Este ejemplo, yo siempre he dicho, el sermón que más almas ha ganado es el sermón que dio Jonás, que lo dio, como decimos en mi país, lo dio de mala gana y lo dio enojado. Pero aún así, el Espíritu Santo obró y toda una ciudad se convirtió. En el estudio de esta semana, especialmente del día lunes, habla acerca del ejemplo de Jonás. Porque Jonás, aún en su desidia, en su ira, dijo una gran verdad.
que es lo que dice el versículo 2 en la última parte. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. La palabra que se utiliza aquí es una palabra que se utiliza para decir narigudo. De ahí nace pues que entre más grande es la nariz de una persona, más tarda en airarse. Y dicen que Dios tiene una nariz muy grande. Ahora, esto de narigudo en otros países equivale a narizón. No sé cómo se dirá en vuestro país, pero narigudo es una de las formas, de acuerdo a la Real Academia de decirlo, una forma más técnica, pero comúnmente se le dice narizón, ¿no? Inclusive por ahí en algún momento yo escuché una canción que decía o hablaba acerca de un narizón. Pero miren cómo es el asunto, ¿verdad? Se crea un personaje ficticio donde es todo lo contrario, que en cuanto más mentía, más le crecía la nariz. Sin embargo, la Biblia presenta a un Dios de nariz larga porque es larga su paciencia, es tardo en airarse. Y eso le enojó a Jonás. Pero esa gran verdad se revela en las Sagradas Escrituras y es acerca de eso que nos habla también el Evangelio según San Mateo. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 10 y versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Un Dios que lo da todo sin esperar nada a cambio. Y es la misma situación de Jonás. Saben que en los actuales momentos las ciudades están igual que Nínive. Y necesitamos unas personas que sean, no como Jonás, no es que vayan obligados, porque Dios lo obligó prácticamente a través de un pez gigantesco, pero que vayamos de buenas ganas. Cuando Dios habla con Abraham porque va a destruir Sodoma y Gomorra, da la pauta para poder nosotros salvar a las ciudades. Y no estoy hablando herejía cuando digo salvar. Ustedes van a decir, no, es que el único que salva es Cristo. Pero ¿a qué me refiero cuando dice salvar? Porque cuando Dios tiene la conversación con Abraham y empiezan a contar los salvados que debería haber en Sodoma y Gomorra, y Dios le dice, si hubieran 50, no los destruiré. Si hubieran 45, no los destruiré. Si hubieran 40, no los destruiré. Y baja hasta 10. Significa que si nosotros vamos y damos el mensaje en esas ciudades que están en peligro de recibir los juicios de Dios, si nosotros vamos y predicamos de cualquier manera, hacemos llegar el mensaje y esa gente se convierte, el juicio de Dios se suspende. Y aquí hay una lección para nosotros. ¿Qué estamos haciendo por esas ciudades? Nosotros podemos condenarlas o salvarlas. ¿Salvarlas de qué manera? A través de la predicación de la palabra. Y no estoy diciendo herejía. Y eso lo confirma Ellen White en el libro Eventos de los Últimos Días. Y vamos a la siguiente parte que dice indignación justa. Y habla acerca de la experiencia de Jesús en el templo. ¿Saben lo que me llama la atención acerca de la purificación del templo? Que Jesús purifica el templo cuando empieza su ministerio y cuando termina su ministerio. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Que cuando los discípulos ven el templo y le dicen, mira qué hermosos edificios, los que junto con el templo ahí hacían un gran espectáculo que se veía desde el Monte de los Olivos. Y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué entonces Jesús se preocupó tanto por purificar el templo? Hay dos cosas que hace Jesús o que lo llena de ira a Jesús. Una santa ira, que es la profanación del templo y la injusticia que se cometía con los niños, porque en ese entonces, pues, los niños eran prácticamente dejados de lado. Jesús se indigna justamente. Y eso es lo que encontramos en el libro de Mateo. Están las dos purificaciones. ¿Por qué Jesús es capaz de sacar un látigo, dice, y empezar a virar la mesa de los cambistas? Porque en ese entonces venían personas para celebrar la Pascua en Jerusalén.
Y obviamente ya estaban viviendo en otros lugares, en otros países, en lugares muy lejanos. Y era imposible que traigan desde muy lejos un animal. En un viaje tan largo se les moría. Era necesario que para ofrecer sacrificio ellos iban y compraban en el templo. Los sacerdotes, los levitas que oficiaban ahí, habían visto la oportunidad de negocio y hacían cosas atroces. Primero, que se habían inventado que para dar ofrenda en el templo tenían que dar una moneda que era una moneda solo utilizada en el templo. Y tenían que cambiar en las monedas que ellos traían de cualquier moneda. Vamos a actualizar, vamos a suponer que iban de Estados Unidos, que en ese entonces no existía. Pero vamos a suponer que es así. Y que la moneda era el dólar y tenían que cambiarlo por la moneda del templo. Pero ellos la cambiaban de manera que pagaban menos de lo que debían y se quedaban con esa ganancia. De la misma manera hacían con los corderos. Muchas veces un cordero que normalmente valía, por decir, $500, ellos los vendían en $1,000 y $2,000. Y así sucesivamente. Y se inventaron leyes para hollar las casas de las viudas, se inventaron tantas cosas para hacerlo de manera legal, pero injusta. Se había desfigurado la labor del templo y de los sacrificios, y ahí estaba el sacrificio perfecto, desfigurado por los líderes religiosos. Yo pregunto, si Dios es tan celoso por su casa, aún sabiendo que ya iba a ser destruida, ¿cómo nosotros estamos administrando? Si tenemos puesto de responsabilidad o no en la iglesia. ¿Estamos siendo reverentes con la casa de Dios? Viene a mí un pensamiento del libro Conducción del Niño de Ellen White que dice que los padres no solamente deben enseñar, sino obligar a que sus hijos entren con reverencia en la casa de Dios. Y saben que yo aprendí hace poco algo. Cuando un pastor dijo, esta es la parte, refiriéndose a la parte del púlpito y del lugar donde se supone pues que no se debe usar irreverentemente. Y dice, ¿es esto la casa de Dios? Sí. ¿Es solo esto? Sí, respondimos algunos. Dice, y lo que está afuera, y por ejemplo, y los baños, también pertenecen a la casa de Dios. Son partes de la casa de Dios. Por lo tanto, nosotros no es que debemos ir con reverencia al baño, cuidado, lleguemos a un extremo, pero debemos mantener el respeto y la responsabilidad de manejarlos responsablemente, valga la redundancia. Esto ocasiona la ira de Jesús y saca a los mercaderes de su casa. Y nosotros debemos aprender acerca de eso. Una indignación justa. ¿Dios se complace en afligir? No, Dios no se complace en afligir. Sin embargo, hay el ejemplo de los tiempos de Esdras. Saben que en el tiempo de Salomón, el reino de Israel tuvo la más grande, no solamente gloria, sino que en los tiempos de los primeros años de reinado de Salomón fue cuando el pueblo de Dios cumplió lo que Dios le había encomendado. ¿Cuál era? De ser bendecido por Dios, de ser un pueblo sabio, empezando por su rey. Y todos los pueblos vecinos y todos los reinos vecinos se asombraban de la sabiduría, se asombraban de las riquezas que había, de la justicia que había. En el libro Profetas y Reyes, Ellen White dice de que Salomón tenía tanta riqueza que no había menesteroso, no había viuda, no había nadie desamparado. Todo el mundo era próspero. Sin embargo, se aparta de Dios y vienen las consecuencias. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque Dios le había dicho a través del profeta Jeremías que el pueblo tenía que obedecer a Babilonia, pero se rebelaron y ahí vienen las consecuencias. A veces pareciera de que Dios castiga y Dios no castiga. Cuando el pueblo se vuelve rebelde, Dios lo deja, porque esa es la libre elección que nosotros tenemos. Nosotros podemos aceptar o rechazar a Dios. Y Dios con dolor, así como cuando un hijo desobedece a su padre. Pero así mismo como cuando un padre se duele por lo que hace el hijo sabiendo las consecuencias que va a tener.
Asimismo, Dios, aun cuando respeta nuestro libre albedrío, pero sin embargo se duele cuando nosotros estamos y nos alejamos de Él. Y yo quiero leer un texto que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36 y versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Como hemos podido ver en la introducción, viene la ira de Dios cuando Dios termina abandonándolos o ya dejando de cubrir su omnipotencia. Y viene el castigo. Hay un pensamiento que se ha hecho muy común en el mundo cristiano, y es este que dice: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Lamento desilusionarte, pero Dios no odia el pecado. Y tú has de decir: hermano, ¿pero qué está diciendo usted? El odio es consecuencia del pecado y Dios no peca. El odio es originario de Satanás, por lo tanto Dios no puede odiar ni siquiera el pecado. El pecado no puede prevalecer ni permanecer cerca de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros persistimos en el pecado, Dios tiene que destruir al pecado. Pero si nosotros nos aferramos al pecado, somos destruidos juntamente con el pecado, y no es porque Dios quiere destruirnos. Esa es la diferencia entre el juicio de Dios, un juicio de amor. Ahora, Dios no es que se complace en afligir a su pueblo, pero ¿qué sucede? Cuando alguien trata de dañar a su pueblo, Dios se convierte en vengador. Entonces Dios tiene que proteger a su pueblo, tiene que proteger a sus hijos, a sus elegidos, a sus escogidos. ¿Quiénes son los elegidos y los escogidos? Aquellos que lo aceptan como su Salvador. Aceptan el sacrificio de Jesús como su Salvador. Entonces Dios los protege. Y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando dos hijos de Dios entran en controversia o se pelean? ¿Difícil? Pues no es difícil. Dios sabe quién es sincero y quién no. Dios sabe quién está causando el problema y quién no, porque Dios conoce más allá de nuestros pensamientos. Así como conocía a Pedro, que ni él mismo se conocía, Dios conoce. Pero es difícil, ¿por qué? Porque si dos hijos de Dios entran en controversia o se pelean, Dios tendrá que elegir a la parte inocente y a la parte sincera. Y esta es la última parte de la lección. Dios es un Dios compasivo, pero es un Dios que dice: mía es la venganza. Cuando nosotros vemos la justicia de Dios, cuando nosotros vemos que hay la posibilidad de airarnos por algo en los cuales se comete una injusticia, podemos cometer también el error de pensar que nosotros tenemos derecho a vengarnos, y Dios dice que no. Y leo en el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros no tenemos el derecho a vengarnos. Y yo quiero detenerme aquí. Hay un pensamiento que dice por allí común, no tiene nada que ver con Dios, con la iglesia, con la Biblia, que dicen que la venganza es dulce, ¿verdad? Dios dice: mía es la venganza. Y el apóstol Pablo dice: no os venguéis o dejad la venganza a Dios. Pero ¿saben? Lo que me llama la atención es lo que dice más adelante. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estos, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Cuando tú te vengas, es posible que sientas alguna satisfacción, que eso no viene de Dios, y hay que aclararlo. Pero cuando Dios se venga, la venganza es completa, porque aquella persona que te hizo mal lo paga de una manera totalmente más allá, con creces, de lo que tú hubieras podido vengarte. En los años que tengo de vida, yo he visto muchas personas pagar. ¿Y saben qué es lo más emocionante? En algún momento han habido personas que le han hecho mal a este servidor. De hecho, siguen habiendo. Pero llegó el momento cuando
esperaba vengarme, no conocía yo el mensaje. Después conocí el evangelio y ya no tuve deseos de venganza. Pero llegó el momento cuando yo tuve que dar la mano y de alguna manera, no lo digo por presunción ni nada, y de alguna manera ayudar a las personas que en algún momento me lastimaron. Pero en ese momento, cuando tú le das la mano, no es por cumplir un mandato de Dios. En ese momento que tú le das la mano es en el momento que todo deseo de venganza desapareció. Al contrario, viendo la manera como está pagando, tú quisieras de pronto para ahorrarle ese dolor a la final haberte vengado tú mismo para que para que el pago sea menor, ¿no? Pero no es eso lo que Dios quiere. Cuando Dios dice mía es la venganza, y no es que Dios sea un Dios injusto, no es que Dios sea un Dios vengativo. Y de hecho, el mundo cristiano presenta a un Dios en el Antiguo Testamento como severo y en el Nuevo Testamento como piadoso. Y no es así. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento se presenta a un Dios que ordena terminar con los cananeos, pero Dios le había dado más de 500 años de oportunidad, de espera, y solamente Dios sabía que ese pueblo, entre más tiempo le daba, más se corrompía y tenía que parar. Solamente Dios sabe hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Apreciado hermano, la ira que viene de Dios es producto de la injusticia que se comete contra ti y contra mí. Es producto del amor y no tiene nada en contraposición con su amor. Por el contrario, es producida por su amor, pero no es una ira humana. Y cuidado con humanizar a Dios. Por eso vemos tanta irreverencia, tanto irrespeto, tanta mala interpretación de las Sagradas Escrituras, porque tomamos o creemos que el Dios de las Sagradas Escrituras es un Dios humano con nuestros sentimientos, con nuestros deseos de venganza. Por eso a veces nos escudamos para justificar nuestra ira cuando dicen, no, si hasta Jesús se airó cuando sacó a los mercaderes del templo con un látigo, y creemos nosotros que tenemos derecho a darle látigo a todo el mundo. Y no es así. Dios no te ha llamado para eso. Qué hermosa lección. De gracia recibiste, dad de gracia, dice la Sagrada Escritura, y lo acabamos de leer, ¿verdad? El amor que Dios te da es para que tú lo transmitas a las personas. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si no amamos a nuestros hermanos a quienes hemos visto, ¿cómo diremos que amamos a Dios a quien no hemos visto? Qué hermosa lección. Que Dios te bendiga, apreciado hermano. Y recuerda darle like, comparte con tus seres amados, con tus allegados, con tus contactos. Activa las notificaciones para que cada vez que subamos un video no te lo pierdas y seas el primero en verlo. Que Dios te bendiga.